Meditación con el Padre Eduardo Hayen, director de Periódico Presencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos celebrando la semana de Pascua y hoy queremos acercarnos a este gran acontecimiento que ha marcado nuestras vidas desde el punto de vista de la historia. ¿Resucitó Jesucristo realmente? ¿O bien la Iglesia lo ha resucitado solamente en su predicación? ¿Resucitó de verdad la persona de Cristo o solamente se creó la idea de la resurrección para darle fuerza al cristianismo? Es una pregunta muy interesante. Jesucristo con su vida, su predicación, sus milagros, sus hechos, encendió en el alma de sus discípulos una luz muy grande. Pero cuando llegó la pasión y la muerte de Jesús, esa luz encendida no resistió la prueba de ese trágico fin que tuvo Jesús en la cruz. Muchos lo consideraban más que un profeta, pero ahora, viéndolo muerto en la cruz, ya no se sabía ni qué pensar. El estado de ánimo de los discípulos era verdaderamente devastador. La fe estaba muerta y el caso de Jesús estaba cerrado. Pasó un año y ahora ese mismo grupo de apóstoles, de discípulos, estaba de viva voz y por escrito proclamando que Jesús de Nazaret era el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios, que estaba vivo y que un día vendría a juzgar al mundo. En un breve período de tiempo, Jesucristo y su movimiento habrían alcanzado una dimensión increíblemente profunda y universal. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué un cambio tan radical en los apóstoles? Los mismos hombres que antes habían renegado de Jesús o habían escapado, ahora empezaban a fundar iglesias en su nombre, se dejaban flagelar, apresar y matar por él. Y todos repetían a una sola voz: ha resucitado. La resurrección de Jesucristo es un acontecimiento histórico muy particular, porque está en el límite de la historia, está dentro y fuera de la historia al mismo tiempo. Con la resurrección, la historia se abre a lo que está más allá de la historia. Nosotros estamos ligados a la experiencia del tiempo y del espacio, y la resurrección supera o desborda esas categorías mentales. De hecho, nadie asistió al instante en que Jesús resucitó. Nadie puede decir que vio resucitar a Jesús, sino que lo vieron resucitado. Ninguno de los historiadores de aquella época mencionan el hecho de la resurrección. Hablan de la muerte de un cierto Cristo en tiempos de Poncio Pilato, pero callan el evento de la resurrección. El testimonio más antiguo es el de San Pablo. En su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 3 al 8, dice: porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí como un abortivo. Esta declaración del apóstol Pablo dice dos cosas importantes: que resucitó y que se apareció. Cuando se habla de la resurrección de Jesucristo, no se trata de que Jesucristo volvió atrás a la vida que tenía anteriormente, como Lázaro. Lázaro, que fue resucitado por Cristo, fue en otro sentido. Lázaro recobró la misma vida que tenía para morir nuevamente. Pero la resurrección de Jesucristo es hacia adelante, hacia un nuevo mundo, a una nueva vida según el Espíritu.
No fue como si un muerto reviviera, sino como una victoria sobre la muerte. Ahora, la experiencia de las apariciones fue algo muy fuerte para una gran cantidad de personas, por lo que no podían dejar de hablar, como nos dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4. Ellos estaban plenamente seguros de haber encontrado personalmente a Jesús de Nazaret y no a un fantasma. Pablo dice que también a él se le apareció. Los evangelios dan el testimonio del sepulcro vacío, las vendas por el suelo y el sudario doblado aparte, como si el cuerpo se hubiera volatilizado. Pero el sepulcro vacío nunca constituyó la base de la fe en la resurrección. Los evangelios dan testimonio de las apariciones del resucitado, diciendo que se trataba de una nueva dimensión, de un nuevo ser distinto de respecto del modo anterior, que era según la carne. Él no podía ser reconocido por cualquiera que lo veía, sino solamente por aquel a quien él mismo se le quería revelar. Su cuerpo es distinto al de antes. Es un cuerpo libre de leyes físicas, entra y sale con las puertas cerradas, aparece y desaparece. ¿Dónde estaba Jesús cuando desaparecía? Esto es un misterio, como también es un misterio que comiera después de la resurrección. No tenemos más datos acerca de este mundo futuro o de esta nueva dimensión donde Él entró para poder hablar de ello. Nos damos cuenta también de que al principio aquellos discípulos no creían. Jesús tuvo que ayudarles a vencer esa resistencia porque eran lentos de corazón, nos dicen los textos. Por lo tanto, no fue ninguna alucinación colectiva. Y además, ¿por qué razón habrían de afrontar las persecuciones y la muerte por Jesús? Hay cristianos que han negado la realidad de la resurrección, pero aquel que niega la resurrección, en realidad está negando también la encarnación de Jesús. Aquí nos encontramos con el verdadero problema, que es la divinidad de Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo? Los santos padres de la Iglesia relacionaban la encarnación y la resurrección, demostrando una con la otra. Si Jesucristo es el Verbo eterno de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hizo hombre, es lógico que resucite. Si la presencia corporal del Verbo en el seno de la Virgen María demuestra la encarnación, así también la presencia espiritual de Jesucristo en la comunidad que lo vio resucitado demuestra su resurrección. Y dice Raniero Cantalamessa, como el Verbo entró en el mundo sin violar la virginidad de la madre, así entró en el cenáculo con las puertas cerradas. Si nosotros negamos la resurrección de Jesucristo, negamos también su encarnación, y queda totalmente inexplicable el nacimiento de la Iglesia y de la fe. Esto se vuelve un misterio todavía más inexplicable aún que la resurrección misma. La resurrección es la piedra fundamental de todo el enorme e imponente edificio del cristianismo. Pero hay algo más. Jesús se dejó ver únicamente a ciertas personas. No todo mundo lo vio. Las apariciones, el sepulcro vacío, son hechos históricos, pero el decir Dios lo ha resucitado, esta solamente es una afirmación de fe, y es un don que viene de Dios. No todos ven al resucitado, sino solamente aquellos a quienes Él se les da a conocer. Los discípulos de Maús caminaron con Jesucristo sin reconocerlo, y solamente lo vieron o lo reconocieron cuando Él quiso, y cuando sus corazones estaban preparados para acoger esta gracia. Entonces se les abrieron los ojos
y lo reconocieron. Pidamos a Dios entonces la gracia de verlo resucitado con los ojos de la fe. Que tengas muy bonito día y muy feliz Pascua. Paz y alegría en tu corazón.